Hola, hola, buenas tardes. En realidad a todos y todas las que vayan ingresando y básicamente a quien vean el vivo después, que habitualmente suele suceder eso. Bueno, aquí estoy en un viernes más con la idea que comenzó hace 15 días, ¿no? A mí los vivos me encantan, me parecen súper formativos y interesantes. Entonces, hacemos siempre desde metas sistémicas muchas conversaciones con otros y este año vamos a hacer varios encuentros cada 15 días y después vamos a ver si los espaciamos un poco de distintas temáticas que tienen que ver con el enfoque sistémico y con las constelaciones familiares. Bueno, y vamos a ir agregando otras temáticas con las constelaciones organizacionales, con las constelaciones estructurales y todos estos temas tan ricos, ¿no? Y que nunca dejamos de aprender en todo esto. Entonces, hoy el tema que nos convoca y que me convoca tiene que ver con los grupos de práctica, reflexión, actualización y supervisión para facilitadores. Y lo que quiero es contar un poco de qué se tratan estos grupos, que son esenciales, ¿no? Y esto es cuando uno termina de hacer la formación como facilitador en constelaciones, y pueden ser constelaciones familiares, pero también organizacionales o estructurales, o cuando somos alumnos avanzados. ¿Por qué? Porque la práctica, ¿no? de facilitadores, el acompañar a otro o a otros en un proceso, y una constelación, una sola constelación es un proceso, podríamos decir, y a veces son varios encuentros cuando trabajamos además con constelaciones con otras herramientas, y estamos nosotros, ¿no? como facilitadores y el consultante. Entonces, si estamos en un taller grupal, estamos nosotros y quienes forman el taller, o un equipo de trabajo, podemos estar trabajando en una empresa o con un equipo de trabajo, y también somos nosotros en relación a los demás. Nuestro rol siempre va a ser acompañar, ¿no? Y acompañar en función de cuál sea el pedido que tenga esa persona o ese equipo o grupo en relación a qué quiere trabajar. Lo que sí podemos decir es que es un trabajo en mucha soledad, ¿no? Porque es nosotros y el otro o el resto, con lo cual estos grupos de actualización, prácticas y supervisión son una especie de formación continua y permiten compartir entre colegas, que es esencial, ¿no? Este compartir entre colegas, esta práctica que se hace más en soledad. ¿Cómo se trabaja en un grupo de prácticas y reflexión? Quienes vienen al grupo traen casos y analizamos esos casos. Pueden ser un caso que me dé dudas y que no sepa por dónde seguir, o que tenga una duda más teórica de qué camino tomé durante la constelación o durante la intervención sistémica, o que esté haciendo un proceso con alguien y entonces ya haya dado varios pasos, por ejemplo, aplicar un árbol genealógico, y en otro momento constelamos, y bueno, ¿y cómo podría seguir con esa persona? Entonces, a mí me gusta empezar estos grupos con que quienes conforman parte del grupo planteen cuál es su necesidad de mirar hoy en el grupo de prácticas. Puede haber gente con necesidades, puede haber gente que ese día no tenga una necesidad específica, sino que quiera ver qué es lo que va sucediendo. Y a partir de todas esas temáticas empezamos por un tema. ¿Qué permiten? Permiten reflexionar sobre la práctica, como decíamos, revisar temas teóricos, ¿sí? Nosotros, si es desde las constelaciones familiares, tenemos los grandes ejes de Hellinger, ¿no? Que por un lado son los órdenes del amor, y por otra parte, importantísimo, los órdenes de la ayuda, que nos ayudan justamente a reflexionar sobre de qué manera acompañamos al otro, ¿no? Y cuál es nuestra función en acompañar al otro, y cómo a la vez acompañamos y nos retiramos, porque el planteo de base y que nos moviliza es que la fuerza está en el consultante o con quien estamos trabajando. Entonces, una constelación permite abrir algo, mirar algo, tener una nueva perspectiva de lo que está sucediendo, y después es la persona misma o el grupo mismo, si estamos trabajando con un grupo, el que sigue el proceso.
trabajamos de manera distinta, ¿no? Si es en una constelación, que si es en un equipo de trabajo donde después hay una instancia posterior, ¿no? Si somos consultores de ese equipo, donde hay devoluciones, pero devoluciones que son co-construidas entre lo que mostró el trabajo que hicimos y el tema que traía el equipo y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Bueno, hay muchísimo para hablar y para conversar, pero entonces en estos grupos que llamamos también de formación continua, revisamos los órdenes del amor, las dinámicas sistémicas que aparecen, revisamos todo el conceptual teórico, ¿no? Porque por un lado están los órdenes del amor de Hellinger, pero a la vez hay temáticas aledañas desde lo sistémico que tienen que ver con los duelos, los secretos, los traumas, síntomas que pueden aparecer, ¿no? Y si cuando digo síntomas me refiero a síntomas de toda índole, puede ser un síntoma físico, emocional, un síntoma emocional, angustia, lo que aparezca. Los grupos, ¿no? Si trabajamos con un grupo, pueden hacer varios síntomas y que las cosas no funcionen. Bueno, entonces, repasamos todo eso. Es muy rico cuando alguien cuenta un caso y a partir del caso abrimos la pregunta, bueno, ¿qué les parece que puede estar sucediendo a los demás? Y como somos todos colegas, en verdad el rol de quien coordina el grupo es ir haciendo, como conduce el grupo. Pero la riqueza de que estamos todos en la misma situación, independientemente de los años que tengamos de trayectoria, es que nos enriquecemos muchísimo entre todos. También sabemos que, por un lado, depende hace cuánto nos hayamos formado y por otro también en qué escuela nos hayamos formado, porque hay varias maneras si bien la metodología base es muy seria y es la misma, hay varias maneras de ejercitar el rol de facilitador. Entonces, también la riqueza es maravillosa cuando alguien hace las cosas distintas o propone ejercicios o posicionamientos sistémicos, los llamamos, que no los habíamos pensado y que entonces enriquecen nuestra propia práctica. O, no sé, por ejemplo, podría ser, bueno, de un caso que nos sucedió, de un caso que nos contactó alguien para hacer una pareja, para hacer una sesión de pareja. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con parejas? ¿De qué manera lo podemos abordar? ¿Trabajamos con los dos juntos, si están los dos presenciales en una misma constelación? ¿O podemos hacer que cada uno, después de una entrevista, por supuesto, no sé, con el tablero familiar, arme una imagen, la otra persona también, y a partir de eso vemos qué sucede? O aplicamos una constelación que se llama de los dos mundos. Bueno, y así hay como muchas posibilidades que se van retroalimentando entre todos los que vamos formando parte de estos grupos. Habitualmente, bueno, los grupos los hago una vez por mes. Es interesante poder seguir todo el año, ¿no? Porque el grupo va creciendo y va tomando confianza y retroalimentándose, pero también se pueden concurrir espacios sueltos. También es muy interesante cuando asistimos a distintos grupos de supervisión, o sea, que los coordinan distintas personas, porque cada una tenemos un estilo diferente, entonces vamos tomando distintas cuestiones que incorporamos a nuestra propia práctica. Bueno, hablé un montón, dije un montón. Si alguien tiene alguna pregunta, muchas gracias a quienes están ahí. Si alguien tiene alguna duda, consulta, la hace directamente. Luego en el Instagram vamos a publicar en qué momento son estos espacios de encuentro y de práctica y supervisión. Sin embargo, mi idea hoy era fundamentalmente contar, ¿no? de qué se trataban estos encuentros. A su vez también cosas que nos suceden, ¿no? Tiene que ver con los límites nuestros como facilitadores, con qué temáticas resonamos, qué temáticas nos cuestan más por ahí porque estamos pasando por un proceso personal y siempre hay colegas con quienes podemos derivar, y si sentimos que nos excede en un momento, bueno, de qué manera podemos derivar. A su vez es un gran desafío, siempre decimos que el consultante que nos llega
nos suele traer temáticas que muchas veces resuenan con nosotros, ¿no? Entonces, ahí seguimos profundizando nuestros procesos y la importancia de cuando estoy con el consultante, estoy para el consultante y el proceso, la reflexión propia será posterior. Entonces, el poder reflexionar en conjunto también, bueno, ¿qué fue lo que movilizó, ¿no? De las sesiones que tuvimos? A veces tenemos varias sesiones y no tenemos tiempo de revisar estas cuestiones. ¿Y qué resuena en mí que todavía tengo que ver? ¿Y cuáles son mis límites? ¿Con qué herramientas, ya sea el tablero familiar, las plantillas, visualizaciones, en taller grupal, digamos, con qué me siento más cómodo? Y lo que me siento más cómodo, si me siento más cómodo va por ahí, ¿no? Sin embargo, a veces, perdón, también sucede que vienen distintos tipos de consultantes y hay consultantes que resuenan o que les es más fácil cuando proponemos una u otra técnica. Entonces, bueno, también el animarnos a practicar las distintas técnicas y después ver cuál nos resulta más cómoda y si es una, seguimos por ahí. Hay otro aspecto muy importante que para nosotros desde la formación y bueno, como facilitadores cada vez cobra más relevancia, que tiene que ver con la entrevista, sobre todo en consulta individual, ¿no? Porque en los talleres de constelaciones las entrevistas suelen ser más breves, pero cuando estamos en consulta individual nos podemos dar el lujo de tener una entrevista más larga. Y en estas, las preguntas que vamos haciendo, la manera, es esencial, ¿no? Hellinger también decía que entrevistar es un arte. Entonces, los encuentros estos nos permiten revisar, bueno, ¿qué preguntamos en la entrevista? ¿De qué manera? Según la temática que trae el consultante, ¿qué preguntas no pueden faltar? ¿No? Y tienen que estar presentes sí o sí. Si el consultante quiere trabajar, no sé, un tema del vínculo con sus padres, bueno, hay preguntas que sí o sí tienen que aparecer. Un vínculo con la pareja, un tema laboral, de lo laboral que vamos a preguntar, ¿no? Si lo específicamente laboral y a la vez también podemos preguntar sobre lo transgeneracional y sobre lo familiar. Si es que el consultante viene abierto a ver todo. Si estuviésemos con alguien que solamente quiere ver, supónganse, estamos trabajando en una empresa y estamos teniendo una consulta con una persona de la empresa, pero el encuadre, ¿no? El encuadre es importantísimo siempre. El encuadre con esa empresa fue trabajar temas de la empresa. Bueno, vamos a ver su rol laboral tomando elementos dentro de lo laboral y probablemente no nos vayamos a lo familiar. Entonces, todas estas son cuestiones que aparecen, digo, cuento algunas nomás, porque aparecen en los grupos. Y por último, para no hacerlo tan largo, hay también toda una cuestión de las constelaciones cada vez se hacen más conocidas, ¿no? Y son muy potentes como herramienta. Entonces, y la sociedad va cambiando, y van cambiando, por ejemplo, si pensamos en los distintos tipos de familia, ¿no? Y cómo van evolucionando con el tiempo. Podemos también pensar, si me voy a lo laboral, las distintas maneras de pertenecer a una empresa, ¿no? Y los distintos tipos de contrato. Y si una empresa es más vertical o tiene un estilo más horizontal. No sé, la cuestión que tiene que ver con, bueno, hay muchísimas, no voy a seguir como dando ejemplos, pero todas esas a veces son temáticas nuevas, que es cómo abordamos esto, cómo lo abordamos siempre desde los órdenes del amor, ¿no? Que es nuestra línea base. Le podemos agregar preguntas de coaching, preguntas de la terapia breve centrada en la solución, que esto también es muy interesante incorporarlo, pero la base son las constelaciones familiares. Entonces, desde las constelaciones, cómo nos ayornamos también, ¿no? Hellinger a ver, ¿qué es lo más importante? Que reconocer lo que es, que todos tienen un lugar, todos tenemos derecho a pertenecer, que sabemos que si hay exclusiones esto genera determinadas síntomas en el sistema. Entonces,
lo que nos permite es ir actualizando también la mirada hacia las distintas temáticas que traen los consultantes. Ahora se me viene otro ejemplo, ¿no? Que cuando mencioné los distintos tipos de familia, también qué sucede con los bebés nacidos por donación, ¿no? Ya sea donación de esperma, de semen o una donación de gametos de ambos. Y cómo trabajamos eso. Que en verdad, a mí siempre me gusta pensar, todo se trata de incluir, ¿no? Si estamos pensando en una donación de gametos, es quien tuvo al bebé, la pareja o la mujer sola, y forman parte de ese sistema también los donantes, ¿sí? Aunque los donantes sean anónimos. Entonces, hay temas que cuando les aplicamos los órdenes del amor no son o sea, son más fáciles. Que por ahí si lo pensamos. Otra cuestión es en la subjetividad de cada persona, cómo ir trabajando eso, y nosotros también cómo ir acompañando esto. Bueno, perdón la tos. Entonces, si hay alguna duda, consulta, la pueden escribir. Si no, muchas gracias por quienes están formando parte hoy. Hay muchísimas más cuestiones para repasar acerca de estos grupos tan interesantes. Hay varias ofertas de grupos de actualización. En un momento se llamaban directamente grupos de supervisión, ¿no? Porque claramente podemos supervisar, estamos supervisando nuestro trabajo o compartiendo nuestro trabajo y nuestras prácticas. Pero también, digamos, si pensamos en la palabra supervisión, ¿qué es la supervisión? Traigo un caso e incluso podemos representar el caso y agregar al facilitador, ¿no? Para ver también qué es lo que me pasa a mí dentro de ese caso. Y decía que en un momento se llamaba supervisión. Hoy en día, si bien son supervisiones, como no se van agregando todos estos elementos que les conté, y supervisión suena muy de que me van a supervisar. Y en realidad el poder hacer el énfasis, ¿no? Y poner el eje en que esta es una práctica que nos beneficia a todos, que aprendemos todos, que somos sujetos con distintas trayectorias y distintas experiencias, y desde ahí es el enriquecimiento que tenemos, y que no se trata de si está mal o bien hecho, ¿no? Sino de cuáles son las mejores maneras y las maneras con las que me siento más cómodo. Y qué más puedo incorporar que no estaba incorporando. Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muy lindo ver ahí a gente conocida. Y seguramente dentro de 15 días vamos con otra temática desde este mundo sistémico y de las constelaciones. Beso grande y muy lindo fin de semana para todos. Adiós, adiós.